Buenos días, gusto de verlos, la verdad, mucho gusto de verlos. Bueno, vamos a continuar con el estudio de Colosenses. Estamos en el capítulo 2 y ¿a quién les gustan la astronomía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la estrella más observada, más alejada de la Tierra? Ok, ¿cómo? No, dice que, bueno, ahorita vamos a ver cómo se llama. Bueno, este, ahorita es que tiene que ver con el tema, porque me llama la atención, pues. Eh, Vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Los invito a orar. Señor, gracias por tu amor. Te alabamos, Padre, por el cuidado que tienes con la iglesia, con cada persona, Señor, con cada familia. Gracias, Señor, por tu misericordia, por salvarnos, por sacarnos de donde estábamos y ponernos en ti. Muchas gracias, Señor, por todos los efectos que eso trae, Señor. Gracias porque lo podemos ver. Muchas gracias por la iglesia, Señor. Gracias por la unidad que tú nos das en espíritu, Señor. Y ahora, gracias porque podemos también estudiar tu palabra, Señor, y por cómo nos edificas. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos ser edificados hoy, Señor, según sea tu voluntad. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, déjame sacar mi acordeón. Ahí en Colosenses capítulo 2, hoy vamos a estudiar. Bueno, la semana pasada Oscar nos hizo el favor, no el favor, nos compartió, bueno, no sé si a favor o no, pero compartió, ¿verdad? Nos compartió el versículo 1 y el 2, y ahora vamos a ver el 3, 4 y 5 y 6. Entonces vamos a leer ahí todos juntos en el Colosenses 2, versículo 3 al 6. ¿Sale? Dice, todos juntos, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Primero, dos cosas me llaman la atención. Creo que yo me di cuenta de que tanto Mario y Josh, ahorita que oraron, Mario al principio y Josh ahorita también, dijeron la misma frase, que es hablando de Mario de Gris, que no estaba, pero estábamos, y Vianey, ¿verdad? Que no estaban presentes, pero estaban en espíritu aquí con nosotros, ¿no? La unidad del espíritu. Y Josh dijo algo muy similar, ¿sí? Si no lo notaron, pues lo dijeron y es muy cierto, pues, o sea, y es justamente lo que dice aquí Pablo, pero lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Que dice que no estoy ahí con ustedes, pero estoy en espíritu. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ese tipo de cosas, pues solo Dios las pone en nuestros corazones, ¿no? Bueno, Colosenses, la carta de la prisión, es una carta de mucho ánimo, con doctrina, que vemos que al igual que Efesios, que está muy cerca a Éfeso, en la actual Turquía, en la playa, en la costa, está como a 80 kilómetros de Colosas, ¿no? Las dos, Filipenses y Filemón, son las cartas que escribió Pablo desde la prisión en Roma. No es la primera vez que escribe Pablo desde la prisión, pero
perdón, no es la última vez, no son todas iguales, porque también a Timoteo también las escribe estando encarcelado, pero es previo a que ya va a morir, ¿verdad? Entonces se lee de manera diferente, o sea, se percibe de manera diferente cómo está escribiendo Pablo, ¿no? Ya cuando le escribe a Timoteo ya la siente más cercana, ¿no? La muerte, y está un poco angustiado, pues. Pero acá, los dos primeros capítulos de Colosenses y los tres primeros de Efesios, vemos los indicativos, ¿no? Una presentación de quiénes somos en Cristo. Y es lo que está describiendo, ¿no? Ya después ya vienen los mandamientos, ¿no? Que es, por tanto, les digo, esfuércense, hagan esto, hagan lo otro, ¿no? Bueno, también en el tiempo de las cartas de Pablo, los orígenes de la iglesia, también había pues gente que no estaba muy de acuerdo, ¿no? Había judíos que se convertían, había escribas, maestros de la ley, fariseos que habían querido en el Señor Jesucristo y que habían recibido su mensaje y se convertían, ¿no? Se convertían a Dios. Y había otros grupos como los gnósticos, ¿no? También que estaban contra la iglesia, ¿no? Entonces ese es el contexto de la carta. Y bueno, vamos aquí a revisar versículo por versículo y ver algunas notas de un doctor, un teólogo que por ahí nos compartieron material, Rafa, Julio, que se llama el doctor Pérez Millo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Miguel? Manuel Pérez Millos, que por ahí está el estudio, es un teólogo muy bueno, es español, y y bueno, hemos sacado de ahí parte de la enseñanza, ¿no? Entonces, ¿quién guste? Pérez Millo, ¿mande? Samuel, Samuel Pérez Millo, eso dije. No, está bien, gracias. Entonces, bueno, dice en el versículo 3, dice, hablando de, bueno, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? Está haciendo en este versículo referencia a lo que vimos la semana pasada, que es el versículo 2, ¿verdad? Si leemos en el versículo 2, es más, vamos a leer el versículo 1 y versículo 2, yo lo leo, ahí acompáñenme. Dice, porque quiero que sepáis, bueno, como inicia con porque, es que viene haciendo una conexión con lo que habla en el capítulo 1, ¿no? Dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, que también era parte del mismo valle de Ilírico, ¿no? Ahí cerca de Colosas, ¿no? Y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, ahí se subraya en la palabra unidos, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Esas son las riquezas que está mencionando enseguida, ¿verdad? Entonces dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿no? Entonces, en relación a esas riquezas, ahora dice en el versículo 3, dice, hablando de Cristo, ¿verdad? Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí? Esto está muy interesante, pero está aún más interesante para nosotros ver en Isaías 45:3. Si quieren ir ahí a Isaías 45:3, quieren acompañarme, si no yo lo leo. Dice, bueno, en el 1 dice, así que Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce
y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Sí? Entonces Pablo cita de cierta forma a Isaías, ¿no? En el versículo 3 dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, ¿no? ¿Cuál es el propósito de estos tesoros de Isaías? Dice que sepas, ¿verdad? De saber, de tener conocimiento, que yo soy Jehová. ¿De acuerdo? Entonces, en el versículo 3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? La palabra que usa aquí para riquezas es loutón, la del versículo 2, que significa riqueza, abundancia, fortuna o bendición, en el versículo 2. ¿Sí? Y en el versículo 3, la palabra es tesauroi, con TH. Nada más como detalle, cuando los griegos todavía en su idioma actual utilizan mucho la TH y sí suena como en inglés, las, ¿verdad? ¿Cierto? Eso lo noté por oír. Pero bueno, entonces dice que es la palabra tesauroi y es tesoro o riquezas, ¿sí? También da el sentido que es el lugar donde se guardan las riquezas, ¿sí? Como un baúl, han visto como en los piratas y eso, ¿no? ¿Cómo se llama? El Dorado, tenían un baúl y llena adentro de un cofre, el cofre del tesoro, ¿verdad? No es el baúl del tesoro, es el cofre del tesoro. Como un cofre, entonces es a lo que se refiere aquí Pablo, dice, o sea, esas riquezas del versículo 2 que están escondidas en Cristo, dice, ahí están no solamente las riquezas, sino los tesoros de la sabiduría. ¿Sí? Escondido, la palabra escondido que usa Pablo es apocrifoi, ¿sí? Que significa oculto, secreto. ¿Sí? Entonces, les voy a leer lo que comenta el doctor Samuel Pérez Millo. Samuel. Dice, en relación a este versículo, dice, la supremacía de Cristo se hace notoria aquí como expresión suprema de todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, expresión suprema de todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos los tesoros de la infinita sabiduría y conocimiento de Dios. ¿Sí? Estoy citando al doctor Pérez Millo y dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la infinita sabiduría y conocimiento de Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Este conocimiento de Dios se refiere a conocer a Dios para tener una relación con Él como una persona y la relación que tenemos, o se refiere al conocimiento de Dios, a todo el conocimiento que tiene Dios? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Sí, ¿cómo no? Ok, sí, es dos cosas. O sea, una cosa es conocer a Dios como persona y tener una relación con Él. Y otra cosa es todo el cúmulo de conocimientos que tiene Dios. ¿Cuál es la estrella más lejana? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? ¿Cómo se fabrica una estrella? O sea, cosas así. ¿Cómo se diseña un elefante? A ese tipo de conocimiento o al del conocer a la persona para tener una relación. Porque dice, ahí va otra vez.
¿Será? Dice, la supremacía de Cristo se hace notoria aquí como expresión suprema de todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos los tesoros de la infinita sabiduría y conocimiento de Dios. Ok, está bien. Está bien. Digo, está muy interesante esta cuestión, ¿no? Porque lo que dice es, el versículo dice específicamente, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? Eh, al final de 2 dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? ¿Alguien más? Josué. Ok, ok, sí. ¿Alguien más quiere opinar? Por acá. Arriba a la derecha. Doc, buenos días. Bueno, está muy interesante esto, ¿no? O sea, ¿qué es? Es conocer el conocimiento de Dios como persona, eh, saber quién es Él, cuáles son sus caminos, eso. O el conocimiento que Dios tiene, infinito, ese tipo de conocimiento que tenemos, que en Él, en Cristo están escondidos todo eso, y como nosotros estamos en Cristo, tenemos acceso a todo ese conocimiento. Bueno, pues así es lo que dice el doctor Pérez Millo, y sí tiene sentido. Dice, estos tesoros siguen escondidos en Él, sigo citándolo, que los revela a los suyos, ¿sí? Por tanto, el conocimiento queda asegurado en la medida en que conozcamos a Cristo. Solo Él puede contener y comprender todos los tesoros, ya que son incomprensibles, insondables e inconmensurables para el hombre. ¿Sí? ¿Se transmite la idea? ¿Sí? Vivi. Yo creo que el misterio y el tesoro que Dios nos quiso dar a conocer a través de Cristo es su gracia, su misericordia, su amor. También. O sea, todo lo que ya conocemos, Uh-huh. o sea, lo que seguimos conociendo de Él, pero no precisamente el conocimiento de un Dios soberano, Okay. o un Dios omnipotente, Uh-huh. omnisciente, ¿no? Sino todo ese misterio que nos lleva a reconocer que solo a través de Cristo podemos conocer al Padre. Muy bien. Eso es un misterio, o sea, porque Uh-huh. o sea, para ellos estaba oculto. Hoy lo veíamos en el estudio, o sea, cómo había un velo y cómo solo entraba el sacerdote, y todas esas cosas se acaban en Cristo. Uh-huh. O sea, estaban ocultas para el pueblo de Israel, y ahora eso termina. O sea, ya no hay ese tipo de secreto, está abierto en Cristo. Ok. Gracias, Vivi. ¿Qué más nos falta conocer? Eh, Porque si hemos ido aprendiendo cosas y Pablo iba aprendiendo cosas también, iba revelando cosas a la iglesia, pero siguen escondidos en Cristo, dice. uh-huh. O sea, ¿cuántas más cosas tendríamos que saber para que nuestra vida tome sentido en Él? O sea, Mira, se me pone chinita. Me río no porque me dé risa, pues, sino porque o sea, es una pregunta, ¿qué nos falta conocer? ¿Qué más necesitamos conocer? son 2000 años de luz y Ajá. hay cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Sí. Como que hay cuestiones básicas, ¿no? A nuestra capacidad, y
y está, o sea, está lo que conocemos, lo que sabemos, lo que comentaba Vivi, y está el conocimiento que tiene Dios para crear, ¿no? Ok, Sí, Mario. que yo lo veo como tus niñas cuando eran chiquitas, que necesitaban conocer de ti, Ujú, pues nada más que tú eras su papá. ¿Qué tanto de lo que tú conoces de ingeniería y de todos los conocimientos, para qué los quieres? ujú. ¿Para qué quiero yo conocer todo lo que sabe Dios en esta cajita de mano tal? Ok. Sí, sí oyeron lo que comentó Mario. Ok. Sí. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, eh, lo que dice este autor es que la otra parte también tenemos acceso por estar en Cristo. Cristo lo sabe, ¿sí? Nosotros estamos muy limitados, pero tenemos la capacidad de tener un montón de conocimiento, ¿no? Parece que usamos el 10% del cerebro, ¿no? ¿Eh? Bueno, unos usamos menos, el 1.5, pero tenemos la capacidad, vamos a decir, espiritual por estar en Cristo, de todo, de todo el acceso a toda la información, si fuera información, de Dios. ¿Sí? Esa es un regalo, es algo, un regalo enorme, enorme, enorme. Dice, voy a continuar, dice, bueno, ya leí esto, por tanto, el conocimiento queda asegurado en la medida que conozcamos a Cristo. Solo Él puede contener y comprender todos los tesoros, ya que son incomprensibles, insondables, inconmensurables para el hombre. Se trata de una expresión de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Sabiduría y conocimiento de Dios. O sea, su sabiduría de Dios y el conocimiento que tiene Dios. Que como todo lo que tiene que ver con la mente del Padre es infinito, de modo que solo una persona infinita, que es Cristo, puede contener todos los tesoros. ¿Sí? Continúa, dice, ante una dimensión así, el apóstol dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, en Romanos 11. Y luego dice: es en Cristo y por medio de Él que llegamos a saber la profundidad de Dios. En la lectura recomendada era Primera de Corintios. Si leyeron Segunda de Corintios 2, yo me equivoqué, era Primera de Corintios 2. No, estaba distraído. Andaba en el béisbol y me preguntó Rafa: oye, ¿cuál es la lectura? Y yo, no, ¿cuál era? Segunda de Corintios 2 y era Primera de Corintios 2. Pero bueno, dice, es en Cristo y por medio de Él que llegamos a saber. Si ven ese Primera de Corintios 2, habla de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Por eso era la cuestión del contexto dice, es en Cristo y por medio de Él que llegamos a saber de la profundidad de Dios, percepción sensible solo a los que son conducidos por el Espíritu. Esto tiene que ver aquí con la profundidad de la sabiduría, que está en contraposición con la sabiduría humana, que para Dios es necedad. ¿Sí? Entonces tenemos la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. ¿Sí? La de nosotros limitada, y no solamente eso. La sabiduría de Dios es el ir conociendo a Cristo. Vamos a poder tener acceso a la sabiduría de Dios, ¿no? Y saber quién es, cómo es, cuáles son sus caminos. Al conocerlo más, pues vamos creciendo justamente en eso, ¿no? Entender a Dios. Y por el otro lado, la sabiduría humana caída, ¿no? Del hombre natural, es la de Romanos 1, 22, 23, tal cual, ¿verdad? Lo voy a leer, dice en Romanos 1, 22 y 23:
Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego dice el 24, por lo cual también Dios los entregó, esto está bien interesante, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones y de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y continúa, ¿no? La sabiduría humana es una sabiduría, una mente reprobada, producto de la caída, ¿no? De poder, desde que abrieron los ojos y conocieron el bien y el mal y pudieron hacer juicios, entonces es cuando ya tenemos sabiduría y si alguien nos habla de Dios, yo tengo sabiduría, o sea, yo soy muy listo, pues, porque a lo mejor es otra persona, ¿verdad? También Buda puede ser, no sé, Mahoma o puede ser otro, pues, empezamos a emitir juicios. Estoy hablando del mundo, no de un servidor, ¿verdad? Porque no van a decir, Voy a citar al doctor Pérez Millos, dice, solo desde esa infinita y admirable sabiduría, Dios determinó la presencia de la iglesia y la obra de Cristo desde la eternidad. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no es ocurrencia de un grupo de hombres, o hombres y mujeres o familias, sino que dice aquí que desde esa infinita y admirable sabiduría de Dios, Él determinó la presencia de la iglesia y la obra de Cristo desde la eternidad. Dentro de la profundidad de Dios, la ciencia, o sea, el conocimiento. Esto es el conocimiento infinito que Dios tiene para conducir otra vez, dice, dentro de la profundidad de Dios, la ciencia. Esto es el conocimiento infinito que Dios tiene para conducir todo al fin, o sea, que llegue a su objetivo que había previsto en su soberanía. ¿Sí? Esta sabiduría descansa también en la omnisciencia, por lo que Él conoce todo cuanto sucede, sucederá o hubiera podido suceder en determinadas circunstancias. Estos elementos ponen de manifiesto la actuación divina que surge de la profundidad insondable de su misterio persona. Termino la cita del doctor Pérez Millos, dice, Dios es rico en misericordia, sabiduría y ciencia, por lo que es conocedor del hombre y capaz de darle su riqueza, volviéndose definitivamente hacia él. ¿Sí? Entonces nosotros, finitos, ¿verdad? Muy limitados, por estar en Cristo, tenemos acceso a esa sabiduría, la sabiduría de Dios. No por nuestro mérito, sino por Él. ¿Sí? Sabiduría humana sería, voy a adquirir sabiduría, entonces me voy a preparar, voy a estudiar, voy a hacer esto, pero la sabiduría de Dios no es así, pues. Esa es por gracia, ¿sí? Simplemente por haber sido sacados de Adán y puestos en Cristo, tenemos acceso a esa sabiduría, no por nosotros, sino por Dios. Qué interesante, ¿no? Cuando estemos en un cuerpo glorificado y nos digan, a ver, ¿cuál es la estrella más lejana? Pues, fulana, ¿no? ¿Y cómo se hace una estrella? Pues, ¿no? Entenderlo, pues. Va a ser increíble. Eso es el alcance de la iglesia, es lo que quiero transmitir ahorita. ¿Sí? La iglesia de cada órgano del cuerpo es el alcance que tenemos. ¿Sí? No por nosotros, sino por Cristo. ¿Sí? ¿No se les hace maravilloso?
¿Sí? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Definición timesca, de Tim. Decía Tim que la sabiduría de Dios es ver las cosas desde el punto de vista de Dios, ¿no? Esa sabiduría es a la que tenemos acceso. A poder tener, o sea, somos capaces, somos libres, estamos equipados para ver las cosas desde el punto de vista de Dios, no desde la sabiduría humana, ¿no? Al momento en que somos rescatados y puestos en Cristo, tenemos la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo? Pues cuando andando en el Espíritu, ¿verdad? Enfocándonos en Dios, viendo a Jesús, es como vamos a poder ver sabiduría. ¿Alguien que pueda leer Santiago 3:17, por favor? Para todos. Tres 17. No, Santiago. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí? Otra vez, Santiago 3:17. Pero la ¿Sí? sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Gracias. ¿Sí? Esa es la sabiduría de Dios. Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ese es el tipo de sabiduría que tenemos acceso por estar en Cristo. No por nuestros méritos, sino solamente por gracia. ¿Sí? Vic, pero Adelante, Julio. podemos considerar que la sabiduría es divina y la inteligencia es más humana. Esa no la traigo. No, sabiduría, o sea, hay de las dos. Dice en Proverbios 8, ¿no? Dice, por la inteligencia gobiernan los reyes, ¿no? Eh, yo lo que entiendo es que tanto la sabiduría y la inteligencia vienen de Dios. No sé si una sea aplicación, eh, pero sí sé que, o sea, lo que entiendo pues es que la inteligencia, o sea, no la mente, no la mente, sino la inteligencia, la capacidad de procesar información y dar resultados que se procesa en el cuerpo, ¿no? Sí viene de Dios. Yo estaba pensando en lo que mencionabas, Proverbios 9 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, lo que dice a ti, ¿no? Ujú. Poder ver la perspectiva de Dios para las cosas que vamos a hacer desde el punto de vista de Él, es Ujú. tener ese temor, es observar y pensar en los resultados, ¿no? Ujú. Desde el punto de vista de Dios. Y luego dice, y el conocimiento del Santísimo es de inteligencia, que creo que tiene que ver con esta parte que estás leyendo, ¿no? Sí. En Colosenses, donde conocemos a Cristo y te hace inteligente para razonar las demás cosas. Es como, Sí. mientras más conoces al Santísimo, o sea, a Dios, más inteligente eres en el sentido de entender cosas. Sí. De acuerdo. Aunque muchos de los grandes pensadores, que es la otra sabiduría demoníaca, La humana, tienden a ser ateos, sí. porque creen que son demasiado, ¿no? Entonces son tan listos que son tan tontos. Sí. Muchas gracias, Julio. ¿La inteligencia entraría en la semejanza? La inteligencia, sí. Sí. Sí, la mente, sí. En el alma. Pregunta retórica. No tiene que. Si alguien quiere contestar, lo puede hacer. Y sirve que oramos por él.
¿O por ella? No, cuando pecas, ¿sí? Cuando pecas. ¿Cómo te sientes cuando pecas? Depende, cuando pecas o cuando te das cuenta después de que pecaste. Pues, Porque no es el mismo sentimiento, o sea, cuando estás pecando eres consciente, pero no te quejas hasta después que te das cuenta de lo que hiciste. ok. No va a constar, pero sí, sí entiendo lo que dices. Ahora, ¿cómo se siente Dios cuando pecas? ¿Triste? Se me enchina otra vez la piel. A ver, otra vez. Digo, está bien interesante reflexionar sobre estas preguntas porque para lo que nos juntamos es conocer más a Dios, pues, ¿verdad? Entender y apuntar a la iglesia hacia Dios. Entonces, yo cuando peco, me siento de una forma. ¿Cómo se siente Dios cuando yo peco? Ok, de tarea, ¿no? Cada quien, pero los invito, bueno, adelante, hermana. Bueno, que no triste de decepción, así como de, ay, no, pecó, ¿qué vamos a hacer? Pero a lo mejor le pesa, o sea, porque el pecado sí le afecta a su corazón. Ujú, Dice, no conquistar al Espíritu Santo. ujú, Pero él me ve a través de Cristo, o sea, ya no, ujú. ya es Cristo en mí. Entonces eso ya no es Cristo mismo. Ok. El punto no es crear división de opiniones. Lo peor que puede hacer es tener, sino entender, ¿verdad? Procurar entender aquí quién es Dios, entender sus caminos, pues. Segunda pregunta retórica, no hay respuesta ahorita, les voy a decir algo, pues, pero ¿qué sientes cuando te enteras que un hermano está en pecado o que pecó? ¿No? Ya saben, o sea, digo, cuestiones de lo que sea, ¿no? Depende del hermano, dice aquí la hermana. ¿Qué sientes? ¿Sí? Ahora, ¿qué siente Dios cuando el hermano peca? ¿Sí? Esas son preguntas que se me hacen muy interesantes porque tenemos una opinión. Digo, aunque ya somos salvos y estamos en Cristo, nosotros cada quien tiene una opinión, ¿verdad? Pero no necesariamente, Isaías 55:8, mis caminos no son tus caminos, ¿verdad? No es necesariamente así, ¿sí? Pregunta, cuando alguien peca, fíjense bien, bueno, a ver si logro expresar esta idea. Cuando alguien peca de forma deliberada, bueno, pregunta, ¿pecamos de manera deliberada o no? Sí, no. Mira, dice que no, que ella cuando peca es porque no se dio cuenta. Ya empezó con la otra. Yo tengo mi punto de vista y se los voy a compartir. Espero que no, bueno, yo se los había dicho, ¿no? Del libre albedrío, pues que Adán y Eva fueron hechos con libre albedrío. Cuando peca el hombre, es separado de Dios y pierde esa libertad de escoger, ya está ponchado y vive su vida del alma, ¿no? Y cuando uno vuelve, cuando uno conoce a Cristo otra vez, tenemos esa libertad de escoger, y cuando pecamos, tenemos vivir la vida en el espíritu y la vida en la carne, y ahí deliberadamente escogemos la carne. ¿Sí? Ok. Entonces, pregunta, cuando alguien peca de forma deliberada, escoge pecar, ¿crees que es una consecuencia de la incredulidad o que Dios lo está entregando al pecado por rechazarlo? ¿Me explico? Estamos hablando de creyentes, de la iglesia. Otra vez, cuando alguien peca de manera deliberada, esa persona es de un creyente, ¿verdad? Esa persona escoge pecar, perdón, esa persona escoge pecar
¿crees que es una consecuencia de la incredulidad o que Dios lo está entregando al pecado por rechazarlo? ¿Cómo? Ok. Lo primero. Es que si, ay, perdón, si recién nacido, no sabes cómo funciona, ¿no? Entonces, sí, hace muchas cosas por incredulidad, por falta de conocimiento. A ver, vamos a ver qué dice Romanos 1. Sí, Romanos 1. ¿Quién quiere leer Romanos 1:22? Sí, son incrédulos. Bueno, el 22, el que leímos, dice, profesando ser sabios. Bueno, ¿alguien que lo quiere leer? Romanos 1:22 al 24. No, al 24, por favor. Sí, pero, Ah, ok. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ok. Entonces, estas personas son incrédulos, o sea, no son salvos, ¿verdad? Pero rechazan a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿Dios qué? Los entrega, ¿sí? El pueblo de Israel, cuando ya no querían, ya estaban hartos del maná, ¿sí? Se quejan con el Dios y dicen, les voy a dar carne. ¿Quieren carne? Hasta que les salga por las narices, ¿verdad? Sí, vemos esta perspectiva del pecado. El pecado no es algo bueno, o sea, es algo que Dios permite. Acompáñenme a ver en Proverbios 22:14, por favor. Quien lo encuentre, si nos lo comparte. Sí, deja ver si no me equivoqué. Ok. ¿De qué está hablando, Coco? De adulterio. Pero ¿de qué está hablando? ¿Qué dice? Boca profunda es. Ajá. Ajá. ¿Por qué cae en ella? Porque Jehová está airado, ¿sí? Lo entrega a pecado, ¿sí? Lo entrega al pecado porque, o sea, esa persona trae bronca con Dios, pues, ¿sí? Ahora, Eclesiastés 7:26, ahí a la vueltecita, por favor. Eclesiastés 7:26. Y he llegado más amarga de la muerte a la mujer cuyo corazón es en lazos libres y sus manos en ligadura, y que agrada a Dios extraer de ella, pues el pecador quedará en ella preso. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzaron a escuchar? ¿Mandé? 7:26, ¿no? Ay, ay, ay. Dice, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Similar al 22:14, ¿sí? O sea, uno, en este caso del adulterio, peca por el deseo de pecar o Dios lo entrega al pecado.
Bueno, sí, puedes rechazarlo. Decía San Vicente Fernández que mi camino estaba pleno de mujeres. ¿Será eso? Bueno, San Chente decía eso. en este sentido, ¿crees que la iglesia, o sea, la cuestión del pecado, ¿sí? Yo he llegado a entender que el pecado es muy triste cuando yo peco o cuando un hermano peca, es algo muy triste, pues, porque esa persona trae un problema con Dios. ¿Sí? O sea, no es como no es la acción en sí, sino es como una señal. ¿Sí? Para decir, pecaste, es que no estás viendo a Dios, no estás considerando a Dios. ¿Sí? Sí, Mari. En Santiago 1:13, Ajá. 13, 14, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, Ujú. porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el tienta a nadie, Claro. sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, que el pecado es en nosotros, pues, y nosotros, aquí yo lo que Sí. dice que el Señor no nos está incitando a pecar, No, al sin contrario, duda. somos nosotros que en nuestra propia concupiscencia lo hacemos, Ujú. algo para... Sí, y el pecado es el resultado. ¿Me explico? Ese es el punto, pues. O sea, que pecamos como el resultado del rechazo que tenemos para con Dios. Y Dios dice, ¿quieres andar en tus caminos? Dale. Y es que pecamos. ¿Sí? Y como pecamos de continuo, lo que estoy procurando transmitir es que hagamos un análisis cada quien, ¿verdad? De su vida diaria, 24/7, cómo estamos en nuestra relación con Dios, que ese es el punto, pues, lo que Dios busca, ¿no? Y nos deja el pecado para decirnos, mira, todavía no estás en formación, pues, pero todavía no estamos ahí, ¿verdad? Todavía no estamos posicionalmente. ¿Qué fue? Alguien levantó la mano. No sé. Adelante, compañero. ¿Quién es? ¿Quiere comentar algo? ¿Levantó la mano? Es que no se alcanzan a ver los nombres. Son unos japoneses. Ah, sí, es Alejandro. Alex. Adelante, desde el más allá, pero en espíritu en el más acá. ¿Qué tal, Vic? ¿Cómo estás? Buenos Bien, días. gracias a Dios. Adelante, Alex. ¿Y cómo limpiamos nuestros pecados ante los ojos de Dios? Ah, que cómo limpiamos nuestros pecados ante los ojos de Dios. ¿Mande? Es que en el momento en que crees en el Evangelio, que Dios, siendo rey, se despojó de su majestad, se hizo hombre, vino a vivir en la tierra, y todo los pecados que tenemos son productos de un pecado, o sea, los muchos pecados que podemos tener, mentir, robar, traicionar, lo que sea, es resultado de la incredulidad, de ese pecado de origen del Génesis 3. El no haberle creído a Dios, rechazarlo, es lo que genera todos los pecados. Por ese pecado en específico fue que Cristo vino a morir por nosotros. O sea, a Él, al pagar en la cruz, derramar su sangre, y cuando dijo consumado es, ahí cargó con todos, hay un acta de los decretos que nos es contraria, acusatoria, ¿verdad? Y en ese momento quedó clavada en la cruz y ahí fuimos declarados libres,
sin pecado. Y desde ahí Dios te ve en Cristo, bautizado en Cristo, y te ve como si nunca hubieras pecado. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sí? Así es como Dios nos ve. ¿Qué hacemos nosotros? Nada, creer, confiar. ¿Mande? Creer. ¿Sí? Creer y constantemente vamos a estar pecando, pero dice Romanos 6:12, ¿no? Consideremos estas verdades como ciertas, ¿sí? Tomar en cuenta, ¿sí? Sí. Dice la hermana Adriana que hay que ponerse a cuentas con la persona con la que hayamos pecado, ¿verdad? Sí. Ah, ok, sí. Juan 1:9, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, hay que confesar los pecados, ¿verdad? Dios es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, creer en la obra consumada de Cristo que sucedió en la cruz, el tetelestai, consumado es, ahí, cargó con todo nuestro pecado, ¿no? Y nos dio libertad. Ujú. Ujú. Sí. Sí. Sí, la palabra arrepentimiento de la que hablaba Juan el Bautista y el Señor Jesús es cambiar de mente. No le creía a Dios, es metaneo, ¿verdad? No le creía a Dios, ahora le creo a Dios, ¿verdad? No es algo de traer como un remordimiento y una carga, pues, de arrepentirse, pues, sino cambiar de mente. No le creía a Dios, ahora ya le creo a Dios, ¿verdad? Y eso viene de Él. Gran parte de la iglesia cristiana ha tomado esta parte de Juan 9, donde de manera ritualista, Ajá, todos los días en la tarde noche antes de dormir, se ponen a cuenta sí, y es volver a pedir perdón, sí, porque si yo confieso mis pecados, digo todo lo que hice mal, sí, entonces Él es fiel y justo para perdonarme. Entonces se convierte en un ritual donde ojalá el Señor un día venga en la mañana y no a las 6 de la tarde, ¿verdad? Porque sí. van a estar algo de pecado. Si no los confesé, entonces no son perdonados. Ujú. Y es esta vuelta otra vez donde la gracia más lo que yo pueda acumular de arrepentimiento y confesión de pecados todos los días. Correcto, correcto. Si se te olvida un pecado, pues ya no quedó perdonado. No, o sea, no es así, pues, no, sino es confesar nuestros pecados, ¿no? Bueno, déjenme continuar porque según yo iba a durar 20 minutos. Pero bueno, otra pregunta, ¿crees que la iglesia es la novia de Cristo y que él la está preparando para desposarla? Pues todos vamos a decir que sí, ¿verdad? Hace unos años, pocos años, dos años quizá, platicábamos ahí, quizá el año pasado, con los muchachos y nos preguntábamos si estábamos tratando a la iglesia como corresponde, ¿no? La iglesia, el cuerpo. ¿Sí? Estamos considerando a la iglesia, a cada individuo, a cada órgano del cuerpo como corresponde. Ahí mismo en Santiago, Mari, si puedes ver en Santiago 4:17, ¿nos puedes leer? También, ¿verdad? O sea, no solamente confiar en Dios para hacer el fruto del Espíritu, porque estamos capacitados para eso, tenemos esa libertad de poder actuar confiando en Dios y Él va a reproducir la vida de Cristo en nosotros, pero dice Santiago, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Sí, y en Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, o sea, la única forma que vamos a agradar a Dios es por fe, ¿verdad? En este sentido, cada quien tiene la oportunidad de hacer lo bueno, ¿verdad? No para santificación, sino
creyéramos, pues bueno, Dios dice, bueno, está la oportunidad, ¿no? Realmente creemos que estamos en comunión, en unidad con el Hijo y con el Padre, como oró Jesús en Juan 17. Eso sí lo vamos a leer hoy. Juan 17, vamos allá a Juan 17, por favor, versículo 20. Es un pasaje bien conocido. ¿Ya estamos? Juan 17, 20. ¿Está en Biblia? En memoria. Dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los apóstoles, ¿verdad? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, todos nosotros, ¿sí? Para que sean uno. O sea, es el Señor Jesús en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento de Dios. Es el que está orando al Padre, dice para que todos sean uno, que sean la unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. O sea, el mismo amor del Padre por el Hijo, el mismo amor del Padre por nosotros. No es para generar una carga, sino para poder ver la magnificencia de este amor de Dios por nosotros. Imagínense Jesucristo, Dios, pidiendo por nosotros, por la iglesia, para que seamos uno, para que haya unidad. Y me retrocedo un poquito. ¿Crees que la iglesia es la novia de Cristo y que Él está preparándola para desposarla? Lo que creamos, ¿sí? Lo que creamos con el intelecto, con las emociones, con la voluntad, va a definir nuestras acciones. Esto lo hemos visto antes, ¿no? El alma afecta al cuerpo. Y el espíritu y la carne, el espíritu o la carne afectan al alma y el alma afecta al cuerpo. ¿Sí? Quizá podríamos decir en un momento dado, no, pues el problema es que Dios no me está dando fe. Por eso actúo de esta forma. Pero es demasiado marquetonés, pues. No seamos sinvergüenzas. Tenemos la libertad para creer porque Dios ya nos dio la fe. ¿Sí? Entonces, nuestras acciones, lo que hacemos todos los días, están definidas o comandadas o impulsadas más bien por lo que creemos. ¿Sí? Entonces, cuando practicamos, estamos demostrando lo que creemos. ¿Ya? Ok. Mi querido Vic, no se escucha, no te escuchamos. Bueno, decía que nuestras acciones están definidas por lo que creemos, ¿no? Ya vamos a terminar. En el versículo 4, regresamos allá a Colosenses, en el versículo 4, que dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahí había entonces falsos maestros, ¿no? En esa época. Ya dejamos el tema del conocimiento ese y es aquí al texto nada más para seguir, para terminar. Había falsos maestros, estaban los gnósticos y bueno, que tenían sabiduría humana, generalmente gente muy inteligente, ¿no? Y muy buena, que todavía hay pues gente muy lista, ¿verdad? 1, 2, 3.
Entonces, por eso dice que nadie le diga, o sea, ustedes están en Cristo y tienen toda la capacidad por estar en Cristo de tener acceso a todo el conocimiento de Dios, ¿verdad? En el versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, lo que decíamos hace rato, hay una conexión en espíritu, ¿sí? Aun cuando físicamente no estaba presente, Pablo menciona que la unidad del espíritu con el cuerpo, con mayúscula, el cuerpo de Cristo, que está en Colosas. La unidad en espíritu, como oró Mario, como oró Josh, es cierta, es la que tenemos ahorita. Y la que entrenamos como iglesia en unidad, cuando pasamos tiempo juntos aprendiendo, cantando, alabanzas, cantándole al Señor, o comiendo también, el compañerismo, ¿verdad? Ahí estamos ejercitando la libertad de la unidad, ¿verdad? Estamos practicando la unidad del Espíritu también en persona, en ausencia, pero también en persona, ¿no? Y por eso es importante congregarse, ¿sí? Es muy, muy importante congregarse. Si están en otra ciudad o algo, siempre buscar la iglesia para congregarse y tener unidad, fomentar esa unidad en el Espíritu, ¿sí? No por ley, no porque sea una obligación, sino porque es algo que Dios, Jesús, el Señor Jesús oró por nosotros para todo eso, ¿sí? Dice que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿verdad? Pablo se goza con la iglesia por su buen orden, dice aquí, y la firmeza en la fe de Cristo. Bueno, el buen orden, también tenemos el ejemplo de la iglesia de Corinto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Pablo, que había desorden, no? Pablo exhorta a los corintios a considerar siempre a los otros hermanos. Bueno, en la Santa Cena dice Pablo en 1 Corintios 11, 17 al 22, que se adelantan unos, comen y todo, y que no ven por los demás, ¿verdad? Y acá, el chicharrón, ¿no? No alcanza el chicharrón, necesitamos 5 kilos. Pablo exhorta a los corintios a considerar, en el capítulo 12, enseguida del 11, donde habla de la Santa Cena, habla de considerar siempre a los otros como más importantes. Es algo que podemos ejercitar aquí en la iglesia, pero también fuera, ¿verdad? Considerar a los demás como superior, como más importantes, como más dignos, ¿verdad? Y por la firmeza en la fe, la palabra firmeza es setereoma, firmeza, solidez, que está bien cimentada. Y si recuerdan, con esto termino, Filemón, bueno, ya casi terminamos, no les voy a echar mentiras. En Filemón, es una cartita de un capítulo. Filemón vivía en Colosas, ¿sí? Entonces, Pablo le escribe a los colosenses, probablemente, no sabemos si sea la iglesia que estaba en la casa de Filemón, o a otro grupo de toda la ciudad, pero Filemón vivía en Colosas, y miren cómo se refiere Pablo a Filemón. Dice en el versículo 4, después del saludo, dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Dice Pablo en el versículo 6, dice: así que de la manera que habéis conocido al Señor Jesucristo, andad en él. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Pablo escribe, y esto es del apunte de Colosenses para creyentes en crecimiento,
diciendo que de la misma manera que aceptamos al Señor Jesús, así también debemos vivir. La muerte de Cristo completó todo. Nuestra justificación, nos fuimos declarados justos, y la santificación, el proceso en el que estamos, ¿verdad? Pero ya somos libres del pecado, somos libres para no pecar. Fuimos salvados por la muerte de Cristo, quien tomó nuestro lugar, y somos santificados por fe en nuestra identificación con Cristo. Conclusión. El propósito de Dios para nuestra vida es la unión eterna con Él, que tengamos una relación de confianza y dependencia con Él, como era en el principio de la creación. Dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y luego el 24 ya lo leímos. Entonces los invito nada más a estar orando y recordando, ¿verdad?, que nuestra oración en lo individual y colectiva también de grupo oremos porque podamos confiar en la obra consumada de Cristo para disfrutar de la libertad y poder relacionarnos con Él, y que dependamos solamente de Él. Gracias, Mario.